el Antiguo Testamento en hebreo y alguna porción en arameo, ¿sí? Y el Nuevo Testamento todo entero en griego. Entonces, esa es la palabra de Dios infalible, perfecta, en griego, en arameo y en hebreo. Por eso los teólogos de todos los tiempos de la Iglesia se han esforzado tanto en conocer bien el griego, el arameo y el hebreo, y traducirla bien. Pero yo no puedo coger una Biblia traducida por Pepito de los Palotes, que vive aquí en San Andreu, y decir, esto es palabra de Dios infalible, perfecta, sin error. No me puedo atrever a decir eso, porque ¿cómo ha hecho esa traducción? Sería anatema. Sería anatema. ¿Cómo ha hecho eso? A lo mejor es una traducción excelente. La nuestra, la Reina Valera del 60, es asombrosamente perfecta. Es una traducción buenísima. Pero también puede llegar un versículo que tengamos dudas. ¿Qué quiere decir esta palabra? ¿Es la única manera de traducir el hebreo esta palabra? Podemos ir al hebreo y ver matices que a lo mejor se nos escapaban, ¿no? En un sermón no hace mucho os ponía el ejemplo de la palabra amor. Y cuando el Señor Jesucristo le pregunta a Pedro, Pedro, ¿me amas? Le pregunta por 3 veces. Si vamos al griego entendemos un poquito más que Cristo utiliza palabras diferentes en griego. Es Pedro, ¿me amas? Agape, me amas por encima de todas las cosas, me amas más que nada en este mundo. El amor incondicional, agape. La segunda vez también pregunta agape, la tercera pregunta, Pedro, fileo, ¿me aprecias? Y entonces es cuando Pedro se entristece. Sí, Señor, tú sabes que te aprecio. Pedro, esto nos refleja el entendimiento de Pedro, ¿verdad? Pedro, el impetuoso, está poniéndose en su sitio. El Señor, no, yo pensaba que era mucho más, pero tú me has hecho ver que he de ser más humilde y más cauto, ¿no? Y a la vez reconocer que debiera tener más amor por el Señor, pero no lo tiene. Y debería tenerlo, ¿no? Ese matiz, al traducir en castellano, se nos pierde. Lo cual no quiere decir que sea una mala traducción. Es una excelente traducción. Por eso decimos que son los originales, en griego, en hebreo, en arameo, que son palabra de Dios infalible, perfecta, sin error. Y como decíamos la semana anterior, tenemos permiso para hacer traducciones. Ya lo vemos en el Nuevo Testamento cuando los apóstoles, hablando en griego, citan la Septuaginta, o sea, el Antiguo Testamento en griego. Citan una traducción. Entonces tenemos permiso de parte del Señor para hacer buenas traducciones, que con forma humana, otra vez, conserven todo el mensaje de la doctrina que Dios nos ha dado, sin cambiarla. Gracias por el matiz en cuanto a este tema de la palabra de Dios. Estamos viendo en 2 de Pedro que los que son inspirados, los escritores bíblicos, y podemos leer 2 voluntarios, el pasaje de Marcos 13 y el de Juan 8. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conocerán la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Cómo puede ser un verdadero discípulo de Cristo? Permaneciendo en su palabra. Guardando sus mandamientos. ¿Cómo? Guardando sus mandamientos, permaneciendo en su palabra, no leyéndola una vez y ya está, ¿no? Como dicen algunos, no, la Biblia no, a mí me guía el Espíritu. Sí, pero es que el Espíritu no trabaja independientemente de la palabra. A mí me guía el Espíritu y no leo nunca la Biblia. No te va a guiar. ¿Te guía el Espíritu o tu Espíritu? ¿Dónde vas? Leemos la palabra porque es la voz de Dios a nuestros corazones. ¿Alguien puede leer Juan 20 y otro Hechos 20? Pero esto sea escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. ¿Qué puede producir la palabra de Dios en ti? Santificación. Santificación. Nos edifica. ¿Perdón? Nos edifica. Nos edifica. El pasaje de Hechos apunta a que
la palabra de Dios está trabajando continuamente en nosotros, nos edifica, nos santifica, nos construye. Y el pasaje de Juan apunta al arrepentimiento y a la fe. Y podemos crecer en santidad. Ambas cosas, el arrepentimiento y la fe, que es como un punto de partida, y luego seguimos dependiendo de la palabra para ir creciendo, madurando. Nacemos, somos bebés espirituales, pero luego la palabra es nuestra leche, nuestro alimento y nuestro entrecot también. Vamos creciendo y vamos alimentándonos de la palabra de Dios. Sin girar la página, nadie me haga trampas, aunque ya lo habéis visto estudiando en casa. ¿Qué diferencia hay entre las religiones y Cristo? Cristo no es religión. Muy bien, me habéis dicho eso a coro, en estéreo. Cristo no es religión, vale. Ajá, si alguien te pregunta, ¿y tú de qué religión eres? Pues decir, yo de ninguna. Yo de ninguna, yo no soy ninguna religión, no creo en ninguna religión. Incluso puedes criticar las religiones. Las religiones no, las religiones son todas iguales, las religiones son inventos humanos. ¿Por qué no creemos que somos una religión? Porque la religión es el hombre tratando por sí mismo de acercarse a Dios. El cristianismo es lo que Dios ya ha hecho con nosotros y lo que tenemos en Cristo. Exactamente, sí. Las religiones son iguales, ¿verdad? Son todas iguales. Podríamos pasarnos horas y horas y horas y horas estudiándolas, una por una. El Islam, el budismo, el confucianismo, lo que queráis, todas las sectas de hoy día, son todas iguales. Es el hombre intentando alcanzar a Dios. El hombre esforzándose mucho. Buenas obras, actos, mucha piedad, intentando alcanzar la vida eterna, como el cielo o el nirvana o como las diferentes religiones lo llamen, ¿sí? Pero Cristo es otra cosa. Cristo es esa distancia tan enorme que hay entre Dios y nosotros, Él la cubre. Él nos alcanzó. Él nos alcanzó. Él es el buen pastor que viene a buscar a sus ovejas. Él es el buen hermano del hijo pródigo, no el mal hermano que se queda en casa, el buen hermano que va a buscar a su hermano que está allí en la pocilga intentando comer de la sagarroa de los cerdos. El buen hermano. Él es el que viene a por nosotros. Podemos girar la página, ahora sí. Vemos el primer dibujito, cómo describe lo que es la religión. Exactamente eso, el intento del hombre de alcanzar a Dios. Pero llega, no llega, ¿verdad? Se queda a medio camino el hombre. Alcanza ¿qué alcanza? No alcanza a Dios con mayúsculas, alcanza un Dios con minúsculas. En su religión interpreta, entiende, quiere llegar a Dios, pero no llega a Dios. En su religión solo se inventa un Dios. Ra, Osiris, Astarte o cualquier Dios de todas las culturas. Y veis ahí dos conceptos que guían al hombre a inventarse una religión. El primero es la revelación general. Ya hemos hablado de este. ¿Qué es la revelación general? Salmo 19. Los cielos cuentan la gloria de Dios. Hay una revelación a todos los hombres en la creación. Entonces, alguien que está en un pueblecito en medio de la selva de Malasia, observa la puesta de sol, observa las palmeras y dice, debe haber un Dios, me lo voy a hacer. Y coge un tronco y forma un Dios y lo adora, y inventa una religión. Pero no es el Dios verdadero, es un Dios de su imaginación. Y otro concepto es la revelación natural. Esta es la revelación que está grabada en nuestras conciencias. Todo hombre y toda mujer tiene una conciencia del bien y del mal. Y si tiene una conciencia del bien y del mal, entiende que el mal es necesario un castigo por él. Entonces, en todas las religiones hay también algún tipo de penitencia, sacrificio, porque intentan limpiar su conciencia. ¿Sí? Cuando juntamos esos conceptos, revelación general, revelación natural, de ahí salen la fábrica de religiones, que es el corazón humano. Tenemos religiones de todas las clases, de todos los colores.
tan antiguas como el humano. Pero otra cosa es Cristo. Revelación especial. Es Dios que se comunica con nosotros. Nos da su revelación y entendemos la verdad. Hasta aquí el primer punto sobre la palabra de Dios. No sé si hay alguna pregunta, algún comentario.